Él, un magnate escéptico, veía la intimidad como un juego de conveniencia. Ella, una joven pura y virgen, era ingenua. Buscando compañía, Alejandro la contrata por error. Al recibirla con frialdad, asumiendo que era la acompañante, él es confrontado con la ingenuidad y la pureza de Guadalupe. El cinismo de él se derrumba y el millonario se enamora de su inocencia. Prepárense para una revuelta donde la alta sociedad intentará destruir el amor del magnate por la virgencita. Pero la pureza de ella puede ser la clave para curar un corazón. Vean esta historia hasta el final. Se van a sorprender. Si les gustan las historias de amor, romance, suscríbanse a este canal, dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El olor a café de olla barato y papel bond invadió las narices de Guadalupe Ferrer mientras se acomodaba el gafete de identificación en el blazer prestado de su hermana. A los 24 años, sus ojos color café reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. El salón de eventos del Hotel Marquis Reforma bullía con los preparativos finales para la subasta benéfica de la Asociación de Empresarios de México. Ella había conseguido ese trabajo temporal como recepcionista a través de una agencia, y cada peso contaba para ayudar a pagar el tratamiento de fisioterapia de su padre. ¿Primera vez trabajando en un evento de este tamaño?, preguntó Sofía, la coordinadora, observando el modo cauteloso con que Guadalupe manejaba la lista de invitados VIP. Sí, pero prometo que no voy a decepcionar, respondió Guadalupe, alisando los cabellos castaños recogidos en un chongo sencillo. El vestido negro básico que usaba contrastaba con la elegancia sofisticada del ambiente alrededor. A pocas calles de allí, en el piso 30 de un edificio comercial en Polanco, Alejandro Bernal ajustaba el nudo de la corbata italiana frente al espejo panorámico de su oficina. A los 39 años, su presencia imponente y el traje hecho a medida reflejaban el poder que había construido meticulosamente. Su imperio de inversiones y tecnología valía miles de millones, pero su vida personal permanecía cuidadosamente calculada y fría. Señor Bernal, la acompañante para el evento de esta noche ha sido confirmada, informó Roberto, su asistente personal, consultando la tableta. La agencia garantizó discreción total. Alejandro asintió sin desviar la mirada de la vista de la ciudad. Para él, aquella era una transacción comercial más. Necesitaba una pareja elegante para la subasta benéfica, donde cerraría un acuerdo crucial con inversionistas japoneses. Las relaciones eran herramientas, no lujos emocionales que pudiera permitirse. Que me espere en la habitación 2047 a las 19 horas, dijo fríamente. Y Roberto deja claro que es solo para el evento, nada más. En el hotel, el caos de los preparativos finales tomó control. Guadalupe corría entre los pisos, entregando documentos y coordinando últimos detalles. Cuando Sofía le entregó un sobre lacrado, ella mal prestó atención a las instrucciones apresuradas. Necesitas entregar esto en la habitación 2047. Es urgente. El huésped está esperando. Con el sobre en las manos, Guadalupe subió hasta el 20º piso. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la responsabilidad de no cometer errores en su primer gran trabajo. Tocó delicadamente la puerta del 2047. ¡Adelante!, vino la voz masculina del interior. Guadalupe giró la manija y entró a la suite lujosa. Sus ojos se abrieron ante la opulencia del ambiente, muebles de diseño, vista panorámica de la Ciudad de México, un bar completo. En el centro de la sala, un hombre alto e imponente se giró en su dirección. Alejandro observó a la joven que acababa de entrar.
Esperaba encontrar una acompañante sofisticada, pero vio una muchacha de apariencia sencilla, con ojos grandes e inocentes que parecían absorber cada detalle del ambiente con genuina sorpresa. Había algo diferente en ella, una pureza que él no estaba acostumbrado a ver en su mundo. «Debes ser de la agencia», dijo Alejandro, su voz cargada con el tono empresarial habitual. «Déjame ser claro desde el principio. Necesito una pareja para el evento de esta noche. Nada más. Es solo un acuerdo profesional». Guadalupe parpadeó, confundida. «Disculpe, señor, creo que hubo un malentendido. Yo vine a entregar esto», dijo, extendiendo el sobre con manos temblorosas. El silencio que se siguió fue cargado de tensión. Alejandro estudió la expresión genuinamente perpleja de la joven, la forma en que ella sostenía el sobre como si fuera su tabla de salvación, el rubor que subía por sus mejillas. Por primera vez en años, él se vio completamente desconcertado. «Tú no eres de la agencia de acompañantes», afirmó, más como una constatación que una pregunta. «¿Agencia de acompañantes?». Guadalupe repitió, y la inocencia en su voz era inconfundible. «Yo trabajo como recepcionista temporal en el evento. Alguien me dijo que entregara este documento urgente». La realización del malentendido atingió a ambos simultáneamente. Alejandro sintió algo que había olvidado cómo reconocer: vergüenza genuina. Delante de él estaba una joven que claramente no pertenecía a su mundo de negociaciones calculadas y relaciones vacías. Había una autenticidad en sus ojos que lo atingió como un golpe en el estómago. «Yo lo siento», dijo Alejandro, y por primera vez su voz perdió la frialdad habitual. Hubo un equívoco terrible. Guadalupe sintió el calor subir por todo el rostro. La realización de que había sido confundida con una acompañante la dejó mortificada, pero también despertó algo inesperado, una curiosidad sobre aquel hombre poderoso que por un momento había parecido tan vulnerable como ella se sentía. El sobre olvidado en sus manos temblaba ligeramente, y Alejandro percibió que había creado una situación de la cual no sabía cómo salir. Por años, su vida había sido previsible, controlada. Ahora, delante de aquella joven de ojos sinceros y mejillas sonrojadas, él se veía completamente perdido. «Quizás», dijo Guadalupe hesitante, «debería irme». Pero cuando sus ojos se encontraron nuevamente, ambos supieron que algo había cambiado irreversiblemente. El encuentro accidental había plantado una semilla que ninguno de los dos sabía aún cómo lidiar, pero que ya comenzaba a crecer en territorio desconocido. «No», dijo Alejandro con una urgencia que lo sorprendió. «Por favor, espera un momento». Guadalupe se detuvo en la puerta, aún sosteniendo el sobre. Su corazón latía acelerado, no solo por la vergüenza, sino por algo indefinible en la voz de aquel hombre. Había una sinceridad allí que contrastaba completamente con la frialdad inicial. «Necesito explicarme adecuadamente», continuó Alejandro, pasando la mano por los cabellos oscuros de forma torpe. «Lo que pasó aquí no es quien soy, o al menos no es quien quiero ser». Guadalupe se giró lentamente. «El Señor no me debe explicación alguna. Yo entiendo. Personas como usted tienen necesidades diferentes». «¿Personas como yo?». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Ricas, poderosas, acostumbradas a conseguir lo que quieren cuando quieren». Las palabras salieron sin filtro, cargadas de una honestidad que hizo que Alejandro retrocediera un paso. El silencio se extendió entre ellos. Alejandro estudió a aquella joven que osaba hablarle de igual a igual, sin adulación o interés oculto. Era refrescante y perturbador al mismo tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él suavemente. «Guadalupe, Guadalupe Ferrer». «Guadalupe»,
repitió, saboreando el nombre. Tienes razón sobre mí. Estoy acostumbrado a conseguir lo que quiero, pero en este momento lo que más quiero es deshacer esta primera impresión terrible. Ella vaciló. Había algo magnético en aquel hombre, una intensidad que la atraía y asustaba simultáneamente. ¿Por qué eso le importa al Señor? Somos de mundos completamente diferentes. Tal vez sea exactamente por eso, murmuró Alejandro, más para sí mismo. El teléfono de Guadalupe vibró con un mensaje urgente de Sofía. Ella necesitaba volver inmediatamente para los preparativos finales. Realmente necesito irme, dijo ella mostrando el celular. El evento, claro. Alejandro se alejó, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. Guadalupe, ¿estarás trabajando en el evento esta noche? Sí, en la recepción principal. Entonces nos veremos nuevamente. No era una pregunta, y ambos lo sabían. Guadalupe bajó al salón principal con la mente turbulenta. Nunca había conocido a alguien como Alejandro Bernal. Había leído sobre él en las páginas de economía de los periódicos. El joven CEO que había transformado una pequeña empresa de tecnología en un imperio billonario. Pero el hombre que acababa de conocer era diferente de las fotos frías de la prensa. Había vulnerabilidad escondida detrás de aquella fachada imponente. ¿Dónde estabas? Sofía la interceptó en el elevador. Tenemos una crisis. La recepcionista principal se enfermó y vas a tener que asumir la mesa de bienvenida de los invitados VIP. El estómago de Guadalupe se hundió. No sé si estoy preparada para... Estarás bien. Es solo sonreír, confirmar los nombres en la lista y dirigirlos a sus lugares. Sofía le entregó una carpeta con las informaciones de los invitados más importantes. Y Guadalupe, sé especialmente atenta con Alejandro Bernal. Él es uno de los principales patrocinadores del evento. El nombre la alcanzó como un rayo. Ella hojeó rápidamente la carpeta hasta encontrar su foto y biografía. CEO de Bernal Inversiones. Patrimonio estimado en 2.3 billones de pesos. Filántropo. Las palabras danzaron delante de sus ojos. Mientras tanto, en el piso superior, Alejandro cancelaba su compromiso con la acompañante que había contratado. Roberto lo observaba con curiosidad creciente. Señor, ¿está seguro? El acuerdo con los inversionistas japoneses es crucial y ellos esperan verlo con una pareja elegante. Sé lo que estoy haciendo, mintió Alejandro, ajustando el smoking. En verdad, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Por primera vez en años, estaba actuando por impulso en vez de cálculo estratégico. El salón de la subasta brillaba, con candelabros de cristal y arreglos florales elaborados. La élite de la Ciudad de México se mezclaba entre copas de champán y conversaciones sobre negocios millonarios. Guadalupe, ahora en su puesto en la recepción VIP, se sentía como una impostora en medio de tanto lujo. Buenas noches, bienvenidos a la subasta benéfica, practicó en voz baja, intentando sonar profesional. Cuando Alejandro apareció en 1900, el salón, solo e impecablemente vestido, todas las miradas se volvieron hacia él. Guadalupe sintió el aire escapar de sus pulmones. Él parecía aún más imponente en el smoking, moviéndose por la multitud con la confianza de quien sabía que pertenecía a aquel mundo. Sus ojos se encontraron a través del salón y Guadalupe sintió sus mejillas enrojecerse nuevamente. Alejandro no desvió la mirada, caminando directamente en su dirección. Buenas noches, señor Bernal, dijo ella profesionalmente consultando la lista. Su mesa es la número 3, cerca del escenario principal. ¿Y si prefiero quedarme aquí conversando contigo?, preguntó él, inclinándose ligeramente sobre la mesa de recepción. Eso no sería apropiado, tartamudeó Guadalupe, consciente de las miradas curiosas alrededor.
La gente está empezando a notar. Alejandro miró a los lados y percibió que, de hecho, se habían convertido en el centro de atención. Murmullos discretos comenzaban a circular entre los invitados. ¿Quién es ella? Nunca la he visto en los eventos de la alta sociedad. Alejandro Bernal, interesado en una empleada. Una mujer elegante de cerca de 50 años se aproximó a la mesa, su sonrisa afilada como una navaja. Alejandro, querido, ¿no me vas a presentar a tu amiga? Guadalupe reconoció inmediatamente a Valeria Mendoza, presidenta de la VIA, Asociación de Damas de la Caridad, y una de las mujeres más influyentes de la Ciudad de México. Su expresión dejaba claro que había reconocido a Guadalupe como alguien que no pertenecía a aquel círculo. Valeria. Alejandro respondió fríamente, pero Guadalupe percibió la tensión en su mandíbula. Esta es Guadalupe Ferrer. Ella está trabajando en el evento esta noche. El tono condescendiente de Valeria era inconfundible. ¡Qué dulce! Y yo imaginando que finalmente conoceríamos a la mujer que conquistó el corazón de nuestro soltero más codiciado. La humillación quemó las mejillas de Guadalupe. Ella bajó los ojos a la lista de invitados, fingiendo estar ocupada. «Si me dan permiso», murmuró Valeria, «necesito saludar a personas más relevantes para el evento». El silencio que se siguió fue cargado de tensión. Alejandro observó la forma en que Guadalupe se recompuso, enderezando los hombros con una dignidad que lo impresionó. «Lo siento por eso», dijo él bajo. «Valeria puede ser real», interrumpió Guadalupe, alzando los ojos para encontrar los de él. «Ella solo dijo la verdad. Nosotros somos de mundos diferentes, señor Bernal, y yo tengo un trabajo que hacer». Antes de que Alejandro pudiera responder, el maestro de ceremonias anunció el inicio oficial de la subasta. Él fue obligado a dirigirse a su mesa, pero no antes de inclinarse sobre la mesa de recepción una última vez. «Esto no ha terminado aquí, Guadalupe». Mientras ella lo observaba alejarse, Guadalupe no conseguía decidir si aquellas palabras eran una promesa o una amenaza. Lo que ella sabía era que por primera vez en su vida sentía una atracción tan intensa que llegaba a ser aterradora. Y por el brillo en los ojos de Alejandro, cuando él miró hacia atrás una última vez, ella sospechaba que él sentía lo mismo. La subasta estaba apenas comenzando, pero la verdadera batalla entre dos corazones de mundos opuestos acababa de ser declarada. 3 días después de la subasta, Guadalupe intentaba concentrarse en sus tareas en la pequeña librería donde trabajaba a medio tiempo, pero los pensamientos insistían en volver a aquellos ojos azul grisáceos que la habían perseguido en sueños. La campanilla de la puerta tintineó, anunciando la entrada de un cliente, y ella alzó los ojos del libro de contabilidad. Alejandro Bernal estaba parado en la entrada, pareciendo completamente fuera de lugar entre las estanterías empolvadas y el ambiente acogedor de la librería en la colonia de San Rafael. Llevaba jeans oscuros y una camisa social blanca, en un intento obvio de vestirse de forma casual que solo realzaba su sofisticación natural. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Guadalupe, el corazón disparado. «Tengo mis recursos», respondió él, caminando lentamente entre las estanterías. «Este lugar es interesante». Guadalupe lo observó con una mezcla de nerviosismo e irritación. «Si vino aquí para burlarse de la diferencia entre nuestros mundos, vine porque no he podido dejar de pensar en ti», interrumpió él, la sinceridad en su voz haciéndola callar. «Y porque necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda?», ella rió sin humor. «¿Qué podría ofrecerle yo a alguien como usted?». Alejandro se acercó al mostrador, apoyando las manos sobre la madera desgastada. «Mi sobrina, Elena,
tiene 15 años. Después de que mis padres murieron, yo me convertí en su tutor legal. Su voz se tornó más grave. Ella está pasando por un momento difícil, malas calificaciones, comportamiento rebelde. Necesita a alguien para darle clases de regularización en español y literatura. Existen profesores particulares especializados. Ella ya tuvo 5. Renunció a todos ellos. Alejandro pasó la mano por los cabellos. Elena es inteligente, pero tiene problemas de confianza. Creo que tú podrías conectar con ella de una forma que otros no consiguieron. Guadalupe lo estudió cuidadosamente. Había algo más allí, una vulnerabilidad que él intentaba esconder. ¿Por qué yo? Porque eres real, dijo él simplemente. En una vida llena de personas que quieren algo de mí, eres la primera persona genuina que encuentro en años. El silencio se extendió entre ellos. Guadalupe sentía el peso de la decisión. Aceptar significaría entrar en su mundo, aunque solo fuera en los bordes. ¿Cuánto pagaría?, preguntó prácticamente. Lo que quieras. 2,000 pesos por clase, 3 veces por semana. Alejandro asintió, como si el valor fuera irrelevante. Combinado. ¿Puedes empezar hoy? 1 hora después, Guadalupe se encontraba en el asiento de pasajero del Porsche de Alejandro, dirigiéndose hacia Santa Fe. El coche era silencioso y lujoso, pero la tensión entre ellos era palpable. Necesito advertirte sobre Elena, dijo Alejandro mientras navegaba por el tráfico. Ella puede ser desafiante, principalmente con mujeres. ¿Mujeres? Ella tenía una conexión muy fuerte con mi hermana, Beatriz, la madre de ella, cuando Beatriz murió en un accidente de coche hace 2 años. Su voz falló por un momento. Elena me culpa, y tiene razones para eso. Guadalupe lo observó de perfil. ¿Qué pasó? Beatriz venía de una fiesta de la empresa. Yo había bebido demasiado y le pedí que me recogiera en vez de llamar a un chofer. Las palabras salieron tensas, cargadas de culpa. Si yo no hubiera llamado, ella estaría viva. El peso de la confesión pairó en el aire. Guadalupe sintió su corazón apretarse por el dolor evidente en su voz. Tú no podías saber que... Podía, sí. Estaba lloviendo, era tarde, pero yo era egoísta como siempre. Alejandro paró en un semáforo en rojo y la miró. Elena no habla sobre su madre conmigo. No habla prácticamente nada conmigo. Vive en su cuarto, rodeada de libros y rabia. La mansión de Alejandro era impresionante. Una construcción moderna de vidrio y concreto con vista al horizonte de la ciudad. Pero Guadalupe notó inmediatamente la frialdad del ambiente. Parecía más una sala de exposición que un hogar. Elena, Alejandro llamó al entrar. Quiero que conozcas a alguien. Una adolescente bajó las escaleras con reluctancia. Era una versión más joven de Alejandro. Cabellos oscuros, ojos inteligentes, pero había una dureza prematura en su expresión que partió el corazón de Guadalupe. Déjame adivinar, dijo Elena mirando a Guadalupe de arriba a abajo. ¿Otra profesora particular que va a fingir importarle yo hasta recibir el cheque? ¡Elena!, reprendió Alejandro. Está bien, interrumpió Guadalupe, dirigiéndose directamente a la chica. Tienes todo el derecho de ser escéptica, yo también lo sería, en tu lugar. Elena pareció sorprendida por la respuesta directa. Mira, no voy a fingir que nos volveremos mejores amigas instantáneamente, continuó Guadalupe. Y no voy a fingir que entiendo completamente por lo que estás pasando, pero puedo decirte una cosa. También perdí a mi madre cuando era joven. Los ojos de Elena se suavizaron por una fracción de segundo antes de endurecerse nuevamente. ¿Cómo murió ella? Cáncer. Yo tenía 16 años. Guadalupe se acercó despacio.
Y también culpé a mi padre al principio. Creía que él no había hecho lo suficiente, que no había buscado a los mejores médicos lo suficientemente rápido. Pero tu padre no la mató, dijo Elena, lanzando una mirada venenosa a Alejandro. Elena, por favor, comenzó Alejandro, pero Guadalupe lo silenció con un gesto. Tienes razón, mi situación fue diferente, pero el dolor, la rabia, eso lo entiendo. Guadalupe se sentó en la escalera, quedando a la altura de los ojos de la chica. Y entiendo la sensación de que nadie realmente ve tu dolor porque están todos muy ocupados intentando arreglarte. Por primera vez, Elena pareció realmente escucharla. ¿Qué tal si hacemos un trato?, propuso Guadalupe. Yo no voy a intentar arreglarte o fingir que todo va a estar bien. Vamos a trabajar en tus estudios. Si quieres hablar sobre tu madre, hablaremos. Si no quieres, no hablaremos, sin presión. Elena miró a Alejandro, después de vuelta a Guadalupe. ¿Sin sermones sobre seguir adelante? Prometido. ¿Y sin informes para él sobre mi progreso emocional? Guadalupe miró a Alejandro, que asintió reluctantemente. Prometido también. Elena consideró por un momento. Ok, pero si empiezas con pláticas motivacionales, estás fuera. Justo. Mientras Elena subía a buscar sus libros, Alejandro se acercó a Guadalupe. Gracias, dijo bajito. Nadie nunca consiguió hacerla responder así. Ella solo necesita ser escuchada, no arreglada, respondió Guadalupe. Y tú también. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, y una vez más, Guadalupe sintió aquella conexión eléctrica. Pero esta vez había algo más, una comprensión mutua del dolor y de la pérdida que los había moldeado. Guadalupe, él dijo, dando un paso en dirección a ella. Yo estoy lista. Elena bajó las escaleras con una pila de libros rompiendo el momento. Pero mientras seguían para el estudio improvisado, Guadalupe no conseguía ignorar la forma en que Alejandro la observaba, como si ella fuera la respuesta para una pregunta que él no sabía que estaba haciendo. Lo que ella no sabía era que su presencia en aquella casa estaba a punto de despertar secretos que habían permanecido enterrados desde la muerte de Beatriz, secretos que podrían destruir la frágil confianza que comenzaba a formarse entre ellos. 2 semanas después, Guadalupe se había vuelto parte de la rutina de la casa de Alejandro. Las sesiones con Elena progresaban lentamente, pero había pequeñas victorias. La chica había empezado a hacer preguntas genuinas sobre literatura y ocasionalmente sonreía durante las explicaciones. Era un jueves lluvioso cuando todo cambió. Guadalupe estaba en la biblioteca con Elena, trabajando en un análisis de Pedro Páramo, cuando oyeron a Alejandro gritar desde el piso de abajo. El sonido era de pura angustia, algo que hizo que ambas se miraran alarmadas. «Tío Alejandro», Elena llamó, corriendo hacia la escalera. Encontraron a Alejandro en el estudio, arrodillado en el suelo, rodeado de papeles esparcidos y una botella de whisky derribada. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta arrugada. ¿Qué pasó? Guadalupe se acercó cuidadosamente. «Lo saben», murmuró Alejandro, los ojos fijos en el papel. Encontraron. Elena cogió uno de los documentos esparcidos. Era una copia de un informe médico. «Tío Alejandro, ¿qué es esto?» Alejandro alzó los ojos y Guadalupe vio allí a un hombre completamente destruido. «Elena, hay algo que nunca te conté sobre la muerte de tu madre». La sangre de Minodosit. Elena pareció helarse. «¿Qué quieres decir?» Con manos temblorosas Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana. «Tu madre no murió solo porque yo la llamé aquella noche. Ella estaba embarazada». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Elena se tambaleó apoyándose en la mesa. «¿Embarazada?», repitió,
la voz casi inaudible. De 3 meses. Ella lo descubrió aquel día e iba a contármelo cuando llegara a casa. Las palabras salían como confesiones arrancadas a la fuerza. Si yo no la hubiera llamado para que me recogiera, si yo hubiera sido responsable, ella y el bebé estarían vivos. Elena se derrumbó en una silla, los ojos llenos de lágrimas. Iba a tener un hermanito. ¿Quién envió esto?, preguntó Guadalupe, cogiendo la carta que Alejandro había dejado caer. Marco Vitorino, respondió Alejandro con amargura. Mi antiguo socio perdió miles de millones cuando me dejé salir de la sociedad hace 5 años. Ahora quiere venganza. Guadalupe leyó rápidamente. La carta era un chantaje explícito. Marco amenazaba con hacer pública no solo la información sobre el embarazo de Beatriz, sino también alegaciones falsas de que Alejandro había sabido del embarazo y deliberadamente causado el accidente. El plazo era de 48 horas para transferir 50 millones de pesos. Caso contrario, la historia sería filtrada a toda la prensa. ¿Por qué haría eso?, preguntó Elena, la voz embargada. Porque él sabe que eso me destruiría completamente. Y sabe que tú me culparías aún más. Alejandro se volvió hacia la sobrina. Elena, te juro por todo lo sagrado, yo no sabía que ella estaba embarazada. Yo jamás... Lo sé. Elena lo interrumpió, sorprendiendo a ambos. Sé que tú no sabías. Mamá quería contártelo personalmente. Ella me dijo por teléfono aquel día que tenía una sorpresa para ti. La confesión de Elena quebró la última barrera de Alejandro. Él se desplomó en el sillón, sollozando como Guadalupe nunca había visto a un hombre llorar. Tío Alejandro, Elena se acercó excitantemente. Sé que te culpas, y durante mucho tiempo yo te dejé cargar con esa culpa porque estaba enojada, pero tú no mataste a mamá y no mataste a mi hermanito. Guadalupe observó el momento con el corazón apretado. El dolor de ambos era palpable, pero había algo curativo sucediendo allí, una reconciliación que venía siendo aplazada por 2 años. No podemos dejar que ese Marco destruya a nuestra familia, continuó Elena, con una madurez que sorprendió a Guadalupe. ¿Qué vamos a hacer? Nada, dijo Alejandro, limpiándose los ojos. No voy a darle dinero a él, pero tampoco puedo impedir que él cuente la historia. Cuando eso salga en la prensa, serás destruido, completó Guadalupe. Tu empresa, tu reputación, todo. Y Elena será expuesta también. Todos sabrán sobre el bebé, sobre los detalles de la muerte. De Beatriz. Alejandro miró a la sobrina con agonía. No puedo protegerla de eso. Fue entonces que Guadalupe tomó una decisión que cambiaría todo. ¿Y si pudiéramos anticiparnos a él?, dijo ella lentamente. ¿Y si contaras la verdad primero, a tu manera, antes de que él pueda distorsionarla? ¿Cómo así?, preguntó Alejandro. Una entrevista. Cuentas toda la verdad sobre el embarazo, sobre tu alcoholismo aquella noche, sobre cómo eso te afectó. Pero lo cuentas como un hombre que aprendió de sus errores, no como el monstruo que Marco quiere pintar. Elena se animó. Eso podría funcionar. Si la historia viene de ti primero, con honestidad, sería un riesgo enorme, dijo Alejandro. Y ustedes dos estarían en medio de todo eso. Guadalupe, serías arrastrada a ese escándalo solo por estar cerca de mí. Guadalupe se acercó a él. Déjame decidir por mí misma. Sus ojos se encontraron y en aquel momento algo fundamental cambió entre ellos. No era más atracción o curiosidad. Era un compromiso profundo, una elección consciente de enfrentar la tormenta juntos. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Alejandro suavemente. Porque Guadalupe tocó su mano gentilmente. A veces las personas valen la pena luchar por ellas. Elena observó el momento entre ellos y por primera vez en 2 años sonrió genuinamente. La tía Guadalupe tiene razón.
El comentario casual de Elena, llamando a Guadalupe de tía, hizo que todos pausaran. La chica se sonrojó, percibiendo lo que había dicho. «Lo siento, yo no quise...» «No te disculpes», dijo Guadalupe suavemente. «Fue uno de los mayores elogios que ya recibí». Alejandro observó a las dos mujeres más importantes de su vida conectándose y sintió algo que no experimentaba hace años: esperanza. Pero mientras planeaban su estrategia para lidiar con Marco Vitorino, ninguno de ellos sabía que la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. La decisión de Guadalupe de quedarse y luchar al lado de ellos había sellado su destino de una forma que ella aún no podía imaginar. Del lado de afuera, la lluvia continuaba cayendo, pero dentro de aquella casa, 3 corazones heridos habían encontrado una razón para creer que, quizás, el amor y la verdad pudieran vencer hasta incluso los más sombríos chantajes. La entrevista había sido un éxito. 3 días después de que Alejandro contara su versión de la historia en el programa matutino más visto del país, la reacción pública fue sorprendentemente positiva. Cartas de apoyo llegaban a los millares y su empresa había registrado un aumento en la confianza de los inversores. Marco Vitorino había sido forzado a retroceder, al menos temporalmente, pero la exposición trajo consecuencias que ninguno de ellos había previsto. Guadalupe caminaba por las calles de San Rafael cuando fue abordada por un hombre de traje gris en la puerta de la librería donde trabajaba. «Señorita Ferrer, soy Rodrigo Amaral, del periódico El Universal. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su relación con Alejandro Bernal». «No tenemos relación alguna», respondió ella, intentando pasar por él. «Soy solo la profesora de su sobrina». «Tenemos fotos que sugieren lo contrario», dijo el reportero, mostrando algunas imágenes en su celular. Eran fotos de Guadalupe, entrando y saliendo de la mansión de Alejandro, caminando juntos en el jardín, un momento íntimo donde él tocaba su rostro mientras conversaban. La sangre de Guadalupe se heló. Esas fotos fueron tomadas sin consentimiento. ¿Es verdad que ustedes están viviendo juntos? ¿Que él la está manteniendo financieramente? Eso es ridículo. Señorita Ferrer, encontramos registros de depósitos sustanciales en su cuenta bancaria viniendo de las empresas de Alejandro Bernal. ¿Cómo explica eso? Guadalupe sintió el mundo girar. Los pagos por las clases de Elena, que eran generosos pero legítimos, estaban siendo distorsionados en algo sórdido. «Sin comentarios», dijo ella, empujando la puerta de la librería. «También descubrimos que su familia tiene deudas médicas considerables. Es conveniente encontrar un hombre rico para ayudarla, ¿no cree?» La puerta golpeó con fuerza, pero Guadalupe sabía que el estrago estaba hecho. Sus manos temblaban mientras llamaba a Alejandro. «Están detrás de mí», dijo ella, así que él contestó. 1 hora después, Alejandro apareció en la librería con una expresión sombría. «Roberto descubrió quién está detrás de esto. Marco Vitorino contrató detectives particulares para investigarte». «¿Investigar qué? Yo no tengo nada que esconder». «No necesitas tener. Ellos van a crear una narrativa». Alejandro le mostró una previsualización de la nota que sería publicada al día siguiente. «Mira esto». El título era devastador: La Cenicienta de Alejandro Bernal. Cómo una maestra pobre conquistó al billonario en luto. La nota sugería que Guadalupe se había acercado deliberadamente a Elena para llegar hasta Alejandro, explotando la vulnerabilidad de él después de la muerte de su hermana. «Eso es una mentira completa», murmuró Guadalupe, leyendo los párrafos que distorsionaban cada momento de su relación. «Lo sé, pero la verdad raramente es tan interesante como la ficción». Alejandro se acercó a ella. «Guadalupe, necesitas alejarte de mí.
Ahora, Neike, esto solo va a empeorar. Marco no se rindió. Él solo cambió de estrategia. Si tú continúas cerca de mí, ellos van a destruir tu vida también. Guadalupe lo encaró con incredulidad. Me estás despidiendo. Te estoy protegiendo. No me pidas que abandone a Elena ahora. Ella me necesita. Y yo te necesito a ti. Las palabras escaparon antes de que Alejandro pudiera controlarse. El silencio que se siguió fue cargado de significado. Alejandro, me enamoré de ti, dijo él, finalmente admitiendo lo que ambos sabían hacía semanas, completamente, desesperadamente, y es exactamente por eso que necesitas irte. Las lágrimas brotaron en los ojos de Guadalupe. ¿Crees que es tan fácil así? ¿Que puedo simplemente apagar lo que siento? ¿Qué sientes?, preguntó él acercándose. Te amo, susurró ella. Te amo y estoy aterrorizada con eso porque tienes razón. Nosotros no somos del mismo mundo. Alejandro la jaló hacia sus brazos y ellos se besaron con la desesperación de quien sabía que estaba contra el tiempo. Era un beso lleno de pasión, miedo y una tristeza profunda por lo que podría haber sido. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Tengo una propuesta, dijo Alejandro. Un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Oficialmente tú vas a parar de dar clases para Elena. Públicamente vamos a alejarnos completamente, pero él hesitó. Secretamente continuaremos viéndonos, hasta que encontremos una forma de lidiar con Marco y limpiar tu nombre. Una relación secreta, resumió Guadalupe. Como amantes clandestinos. Odio tener que pedirte esto. Guadalupe consideró las opciones. Alejarse completamente significaría abandonar a Elena y perder al hombre que amaba. Continuar públicamente significaría ver su reputación destruida. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, tal vez algunas semanas, tal vez meses. ¿Y Elena? ¿Cómo vamos a explicarle a ella? Ella va a entender. Es inteligente lo suficiente para percibir que es temporal. Aquella noche, Guadalupe se encontró en la posición más difícil de su vida. En la superficie, sería vista como la ex profesora de Elena que había sido expuesta como una oportunista. En la realidad, sería la amante secreta de Alejandro, encontrándolo en hoteles discretos y departamentos alquilados, viviendo un amor a escondidas. Cuando llegó a casa, encontró a su hermana Camila esperando con una expresión preocupada. «Isa, ¿viste las noticias en línea?» Guadalupe miró la laptop de Camila. La historia había sido filtrada más temprano de lo esperado. Las fotos estaban en todos los sitios de chismes, junto con especulaciones maldosas sobre sus motivos. «Los vecinos están hablando», continuó Camila. «Y papá, él está confundido. Quiere saber si es verdad que estás involucrada con un hombre casado. Él no es casado. ¿Pero tú estás involucrada?» Guadalupe miró a la hermana, sabiendo que cada palabra que dijera a partir de aquel momento sería una mentira necesaria para proteger a todos que amaba. «No de la forma que ellos están diciendo», respondió cuidadosamente. «Pero Camila, necesito que confíes en mí. No importa lo que leas u oigas, confía en mí». Camila estudió el rostro de la hermana. «¿Estás enamorada de él?» No era una pregunta. «Esto va a acabar mal, Isa. Hombres como él». «Yo sé los riesgos», interrumpió Guadalupe, «pero a veces el corazón escoge luchas imposibles». En aquella misma noche, mientras Alejandro explicaba la situación para Elena, Marco Vitorino se reunía con sus abogados en su oficina en el centro de la Ciudad de México. «La primera fase funcionó perfectamente», dijo él observando las noticias en la televisión. «Ahora aislamos a la chica de la sociedad. La segunda fase será aún más destructiva». «¿Cuál es el próximo paso?», preguntó su abogado principal. Marco sonrió fríamente. «Vamos a hacer con que Alejandro Bernal pierda todo lo que ama. Y esta vez,
Él no tendrá cómo recuperarse. Mientras tanto, en dos lugares diferentes de la ciudad, Alejandro y Guadalupe miraban por la ventana para el mismo cielo nocturno, unidos por el amor y separados por las circunstancias, sin saber que lo peor aún estaba por venir. El secreto de su relación se había tornado al mismo tiempo su protección y su prisión, y Marco Vitorino había apenas comenzado a jugar. 6 semanas habían pasado desde que Alejandro y Guadalupe iniciaron su relación secreta. Los encuentros furtivos en departamentos discretos y hoteles alejados se habían tornado preciosos momentos de intimidad en medio al caos mediático. Guadalupe había perdido el empleo en la librería debido a la presión de los paparazzi, pero Alejandro secretamente garantizó que ella no pasara necesidades, mientras públicamente mantenían la farsa de que no se veían más. Elena se había tornado cómplice silenciosa, cubriendo las ausencias del tío y manteniendo contacto secreto con Guadalupe a través de mensajes codificados. La chica florecía con la posibilidad de que su tía Guadalupe volviera oficialmente a la familia. Pero Marco Vitorino había estado esperando pacientemente por el momento cierto para dar el golpe final. Era un viernes cuando todo se derrumbó. Guadalupe estaba en el departamento que Alejandro había alquilado discretamente en Polanco, preparando la cena y esperándolo, cuando su hermana Camila apareció en la puerta en lágrimas. «Isa, necesitas ver esto», dijo ella, mostrando el celular con manos temblorosas. La pantalla mostraba un video en vivo siendo transmitido en todas las redes sociales. Era Marco Vitorino en una rueda de prensa, rodeado de periodistas. «Tengo pruebas irrefutables de que Alejandro Bernal ha mantenido a Guadalupe Ferrer como su amante secreta, mintiendo al público mexicano sobre el fin de su relación», declaró Marco con una sonrisa cruel. «No solo eso, pero descubrimos que él ha usado dinero de inversores para financiar el departamento donde la mantiene escondida». La sangre de Guadalupe se heló cuando Marco mostró fotos de ella entrando y saliendo del edificio, llaves del departamento, extractos bancarios e incluso grabaciones de audio de conversaciones telefónicas privadas entre ella y Alejandro. «Peor aún», continuó Marco, «descubrimos que la señorita Ferrer ha grabado conversaciones íntimas con Alejandro, planeando usar información confidencial sobre su empresa para beneficio propio». «Eso es mentira», gritó Guadalupe para la pantalla, pero sus palabras se perdieron cuando Marco reprodujo un audio claramente editado, donde su voz parecía decir: «Cuando él cuente sobre la nueva inversión japonesa, podremos usar esa información». La manipulación era obvia para ella, pero para el público sería devastadora. «Ay, Dios mío», murmuró Camila. «Isa, esto te va a destruir completamente». El teléfono de Guadalupe sonó. Era Alejandro, y ella podía oír el desespero en su voz antes incluso de que él hablara. «Guadalupe, ¿dónde estás? No salgas de casa. Ellos están diciendo...». «Ya vi». Ella lo interrumpió, la voz quebradiza. «Alejandro, ¿cómo consiguieron esas informaciones? ¿Cómo sabían sobre el departamento?» «No sé. Roberto está investigando, pero...». Hubo una pausa larga. «Guadalupe, hay algo más. Ellos tienen fotos nuestras, de momentos íntimos. Están amenazando con publicarlas si tú no firmas una declaración admitiendo que te acercaste a mí con segundas intenciones». La realidad alcanzó a Guadalupe como un golpe. «Nos vigilaron todo este tiempo. Durante nuestras conversaciones más privadas, nuestros momentos más vulnerables. Voy a demandarlos a todos. Voy a destruir a Marco Vitorino». «No». Guadalupe lo interrumpió. «No entiendes. No importa si tú pruebas que es mentira más tarde. El estrago ya está hecho. Mi familia, mi reputación, yo nunca voy a recuperarme de esto».
El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Guadalupe, dijo Alejandro finalmente, la voz embargada, voy a arreglar esto. ¿Cómo? Tú puedes comprar periódicos, puedes pagar abogados, pero no puedes comprar de vuelta mi dignidad. Las lágrimas corrían libres por el rostro de ella. Tú no puedes arreglar el hecho de que ahora todo México piensa que soy una aprovechada. Y Camila tocó el brazo de la hermana. Isa, papá está llamando. Los vecinos están en nuestra casa. La prensa descubrió nuestra dirección. En aquel momento, Guadalupe tomó la decisión más difícil de su vida. Alejandro, necesito irme. ¿Qué? No, vamos a enfrentar esto juntos. No, no vamos. Ella limpió las lágrimas forzando frialdad en su voz. Esto nunca debió haber sucedido. Éramos de mundos diferentes desde el inicio y yo fui idiota en pensar que podríamos hacer que funcione. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Y Elena, dile a ella que lo siento mucho, pero que ella va a estar bien sin mí. Guadalupe, no hagas eso. Yo te amo. Y yo te amo a ti. Es por eso que estoy haciendo esto. Ella respiró hondo. Uno de nosotros necesita ser fuerte lo suficiente para terminar esto antes de que destruya completamente nuestras vidas. Por favor, adiós, Alejandro. Ella colgó el teléfono e inmediatamente lo apagó completamente. Camila, necesitamos sacar a papá de la ciudad hoy mismo. ¿Hay algún lugar donde podamos escondernos por algunas semanas? La tía Rosa tiene una casa en el rancho en Querétaro, pero Isa organiza todo. Yo voy a hacer las maletas. Mientras Guadalupe empacaba sus pocas posesiones, su corazón se despedazaba con cada ítem que guardaba. Había fotos de ella con Elena, pequeños presentes que Alejandro le había dado, memorias de un amor que parecía imposible desde el inicio. Del otro lado de la ciudad, Elena encontró a Alejandro sentado en el estudio con la cabeza entre las manos. Tío Alejandro, ya vi las noticias. Ella se fue, Elena. Guadalupe se fue. Pero tú vas tras ella, ¿verdad? ¿Vas a explicar que es todo mentira? Alejandro alzó los ojos rojos. ¿Cómo puedo pedirle que vuelva cuando mi presencia en la vida de ella ha traído solo destrucción? Porque tú la amas, Elena gritó con lágrimas en los ojos, y porque ella nos ama también. A veces, amor no es suficiente. Elena lo encaró con una mezcla de rabia y decepción que él nunca había visto. Mamá estaría avergonzada de ti ahora. Ella lucharía por la persona que ama. Las palabras alcanzaron a Alejandro en lleno, pero antes de que él pudiera responder, Elena había salido corriendo. Aquella noche, 3 corazones se despedazaron en lugares diferentes. Alejandro permaneció en su estudio, cercado por la victoria temporaria de Marco, pero completamente derrotado personalmente. Elena lloró por la segunda figura materna que perdía en su vida, y Guadalupe, en un autobús para Querétaro con su familia, miraba por la ventana empañada por las lágrimas, cargando el peso de un amor que parecía haber sido condenado desde el primer encuentro. Marco Vitorino había vencido. La mujer que transformara el corazón de Alejandro Bernal había sido desterrada de su vida. Y el billonario estaba más solo y destruido emocionalmente de lo que jamás había estado. El amor que había prometido conquistar todos los obstáculos parecía haber encontrado finalmente su derrota definitiva. 3 meses se habían pasado desde que Guadalupe había huido para el rancho de la tía Rosa en Querétaro. Ella había cortado todo contacto con la Ciudad de México, rehusándose hasta incluso a leer noticias sobre Alejandro o responder a los mensajes desesperados que Elena conseguía enviar a través de cuentas falsas en Internet. Pero el aislamiento había dado a Guadalupe algo que no tenía antes: claridad.
Era en una mañana de domingo, mientras ayudaba a la tía Rosa a organizar documentos antiguos en el ático del rancho, que Guadalupe encontró algo que cambiaría todo. Entre pilas de periódicos viejos, ella descubrió una edición del periódico El Universal de hace 5 años. La mancheta la hizo parar. Empresario Marco Vitorino pierde millones en inversión fraudulenta. Guadalupe leyó la nota con creciente interés. Marco había sido acusado de usar informaciones privilegiadas para manipular acciones, causando prejuicios masivos a los inversores. El escándalo había sido sofocado rápidamente, pero no antes de destruir varias familias financieramente. «Tía, Rosa», llamó Guadalupe bajando con el periódico. «¿La señora se acuerda de esta historia?» Rosa ajustó los lentes y leyó. «Ah, sí, fue una tragedia. Mi compadre José perdió todos los ahorros de la familia en ese golpe. Nunca se recuperó completamente. ¿Dónde puedo encontrar a José?» 2 horas después, Guadalupe estaba en el balcón de la casa modesta de José Pereira, oyendo una historia que hizo que su sangre hirviera. «Marco Vitorino destruyó nuestra vida», dijo José, con amargura evidente en la voz. Él sabía que aquellas acciones iban a desplomarse, pero continuó vendiéndolas a pequeños inversores como yo. Cuando todo salió a la luz, él usó sus contactos para sofocar el escándalo y escapar de las consecuencias. ¿El señor tiene pruebas de eso? José desapareció dentro de casa y volvió con una carpeta llena de documentos. Guardé todo. Emails, extractos, grabaciones de reuniones. Mi esposa dijo que lo olvidara, pero yo sabía que un día esto sería importante. Guadalupe hojeó los papeles, su corazón acelerando. Allí estaban evidencias de que Marco había usado las mismas tácticas que estaba usando contra ella. Y Alejandro, manipulación de informaciones, chantaje y destrucción de reputaciones. ¿Por qué nunca llevaron esto a la justicia? ¿Quién iba a creerle a un ranchero contra uno de los hombres más poderosos del país? José rió sin humor. Además, él tiene jueces en el bolsillo, abogados caros. Nosotros no teníamos chance, pero Guadalupe tuvo una idea. ¿Y si no fueran solo ustedes? ¿Y si consiguiéramos reunir a todas las víctimas de Marco Vitorino? En las semanas siguientes, Guadalupe se transformó. La mujer tímida e insegura que había huido de la Ciudad de México fue sustituida por una investigadora determinada. Ella viajó por Querétaro y estados vecinos, rastreando otras víctimas de Marco. Encontró a María Santos, una viuda que había perdido la pensión en un esquema de inversiones fraudulentas orquestado por Marco. Conoció a Paulo Méndez, un pequeño empresario que había sido chantajeado hasta la quiebra cuando descubrió irregularidades en las empresas de Marco. Cada historia añadía una pieza al rompecabezas. Marco Vitorino era un predador que había pasado décadas destruyendo vidas para proteger sus intereses. Nosotros somos solo las víctimas más recientes, Guadalupe dijo por teléfono para Camila una noche. Él ha hecho esto decenas de veces. Antes, Isa, ¿estás segura de que quieres involucrarte en esto después de lo que pasó? Es exactamente por causa de lo que pasó que necesito hacer esto, interrumpió Guadalupe. No solo por mí y por Alejandro, sino por todas las personas que Marco destruyó y que nunca tuvieron voz para defenderse. El cambio en Guadalupe era notable. Ella había encontrado un propósito mayor que su propio corazón partido. Durante el día, organizaba evidencias y coordinaba con las víctimas. Por la noche, estudiaba Derecho y Periodismo Investigativo online, preparándose para la batalla que sabía que estaba por venir. Fue durante una de sus investigaciones que Guadalupe descubrió algo que cambió todo. Roberto Méndez, el asistente de Alejandro, había crecido en la misma colonia que ella en San Rafael. Más que eso, su madre había sido una de las víctimas de Marco Vitorino en un fraude inmobiliario 10 años atrás. Guadalupe sabía que era un riesgo enorme, pero hizo la llamada. Roberto,
Es Guadalupe Ferrer. El silencio del otro lado fue largo. Guadalupe, ¿dónde estás? Alejandro te ha estado buscando. Escucha, no tengo mucho tiempo. Tu madre, doña Carmen, ella perdió la casa en un fraude de Marco Vitorino hace 10 años, ¿no es así? ¿Cómo sabes eso? Porque tengo documentos que prueban que Marco usa las mismas tácticas hace décadas, y creo que tú puedes ayudarme a pararlo definitivamente. Más una semana de conversaciones cuidadosas y Roberto concordó en ser informante. Él había permanecido leal a Alejandro, pero también guardaba evidencias de todas las tentativas de sabotaje de Marco contra la empresa. Él intentó hackear nuestros sistemas 3 veces, reveló Roberto en una conversación codificada. Y tengo grabaciones de conversaciones donde él admite haber fabricado las evidencias contra ti. ¿Puedes conseguir esas grabaciones? Ya lo conseguí. Pero Guadalupe, Alejandro está destruido. Él mal sale del estudio. Canceló todos los compromisos sociales. Elena está preocupada con él. El corazón de Guadalupe se apretó. ¿Cómo está ella? Perdida. Ella te ama como una madre y perderte después de perder a la madre biológica, ella está en terapia, pero no está bien. Las lágrimas brotaron en los ojos de Guadalupe, pero ella las secó rápidamente. Dile a ella que yo volveré. No, sé cuándo, pero volveré. Y Alejandro, Guadalupe citó, dile que hay esperanza. Mientras colgaba el teléfono, Guadalupe miró la carpeta llena de evidencias contra Marco Vitorino. Ella había pasado meses construyendo un caso sólido, reuniendo víctimas y colectando pruebas. Ahora tenía todo lo que necesitaba para destruir al hombre que había intentado destruirla, pero sabía que la batalla final sería peligrosa. Marco no hesitaría en usar todos los recursos a su disposición para silenciarla permanentemente. En la mañana siguiente, Guadalupe hizo las maletas. Era hora de volver a la Ciudad de México y enfrentar sus demonios. Pero esta vez, ella no estaba más huyendo, estaba yendo para la guerra. Tía Rosa, gracias por todo, dijo ella, abrazando a la mujer que le había dado abrigo y fuerza. ¿Estás segura de eso, mi hija? Lo estoy. Es hora de mostrar a Marco Vitorino que él escogió la víctima equivocada. Mientras el autobús se alejaba del rancho en dirección a la Ciudad de México, Guadalupe sostenía firmemente la carpeta de evidencias. Su corazón aún estaba partido, pero su determinación era inabalable. Marco Vitorino había subestimado a la profesora simple que él pensó que podría quebrar fácilmente. Ahora descubriría que había despertado a una guerrera. El confrontamiento final estaba apenas comenzando. El salón del Hotel Marquis Reforma estaba abarrotado para el Congreso Anual de Inversiones de México. Marco Vitorino había escogido aquel evento estratégicamente. Sería su coronación como el nuevo rey de las inversiones mexicanas, tras meses desmoralizando a Alejandro Bernal públicamente. Alejandro estaba presente, más por obligación, profesional que voluntad propia. En los 3 meses desde la partida de Guadalupe, él se había tornado una sombra de sí mismo. Elena prácticamente no hablaba con él, culpándolo por haber dejado a la tía Guadalupe partir sin lucha. Marco subía al escenario para su discurso principal cuando las puertas del salón se abrieron. Guadalupe Ferrer entró con determinación, vistiendo un traje azul marino prestado de la prima, cargando una carpeta de documentos. Detrás de ella venían José Pereira, María Santos, Paulo Méndez y una decena de otras personas, todas víctimas de Marco a lo largo de los años. Vicky, murmullo en el salón fue inmediato. Alejandro sintió el corazón parar al verla, más linda y determinada que nunca. Con permiso, dijo Guadalupe, su voz haciendo eco por el sistema de sonido cuando tomó el micrófono de las manos de Marco.
Mi nombre es Guadalupe Ferrer y tengo algunas verdades para contar sobre el hombre que ustedes están aplaudiendo. Marco intentó retomar el control. Seguridad, esta mujer no debería estar aquí. Yo no iría a ninguna parte, interrumpió José Pereira subiendo al escenario. No antes de contar cómo este hombre robó los ahorros de vida entera de decenas de familias. Lo que se siguió fue una revelación devastadora. Una por una, las víctimas de Marco contaron sus historias. Guadalupe presentó documentos, grabaciones, evidencias irrefutables de décadas de crímenes financieros, chantajes y manipulación. Y en cuanto a mí, dijo Guadalupe, mirando directamente para Marco, ustedes oyeron mentiras sobre una supuesta oportunista que se acercó a Alejandro Bernal por interés. La verdad es que este hombre, ella apuntó para Marco, orquestó una campaña de difamación porque Alejandro se rehusó a ser chantajeado. Roberto subió al escenario cargando una laptop. Tengo aquí grabaciones donde el señor Marco Vitorino admite haber fabricado evidencias contra la señorita Guadalupe y planeado destruir la reputación de mi jefe. Las grabaciones fueron reproducidas para todo el salón. La voz de Marco era inconfundible, planeando cada detalle de la destrucción de Guadalupe y Alejandro. Esta es la verdad, dijo Guadalupe, su voz quebrando ligeramente. Yo me enamoré de Alejandro Bernal, sí, pero no por su dinero o posición. Me enamoré del hombre que lloró al hablar de la hermana muerta, que se culpaba por una tragedia que no fue su culpa, que amaba tanto a la sobrina que estaba dispuesto a sacrificar todo por ella. Alejandro se levantó en la platea, lágrimas en los ojos. Y me enamoré, continuó Guadalupe, mirando directamente para él, por alguien que me hizo creer que merecía ser amada, incluso viniendo de un mundo simple. Alguien que me hizo sentir como si yo pudiera conquistar cualquier cosa. Marco intentó una última jugada desesperada. Esas evidencias son fabricadas. Esta mujer, señor Marco Vitorino. Una voz autoritaria interrumpió de la entrada del salón. Usted está arrestado. El delegado federal Carlos Mendoza entró con un equipo, portando órdenes de prisión. Tenemos evidencias suficientes de fraude, formación, de esquema para delinquir, chantaje y lavado de dinero. El salón explotó en caos. Periodistas corrían para cubrir la prisión. Invitados intentaban entender lo que sucedía, pero Alejandro solo tenía ojos para Guadalupe. Él atravesó la multitud hasta llegar al escenario. Guadalupe, dijo él, la voz embargada. Regresaste. Yo dije que regresaría, respondió ella bajando del escenario. Solo necesitaba volverme fuerte lo suficiente para luchar por nosotros. Lo siento mucho, por todo, por haberte dejado partir, por no haber luchado. Nosotros dos necesitábamos aprender algunas lecciones, interrumpió ella, tocando su rostro gentilmente. Tú necesitabas aprender que el amor vale la pena luchar por él, y yo necesitaba aprender que puedo luchar por las cosas que amo. Alejandro la jaló para sus brazos, besándola allí mismo, frente a centenas de personas, cámaras y flashes. No le importaba más con lo que pensarían. Había casi perdido el amor de su vida por preocuparse con opiniones ajenas. Tía Guadalupe, una voz joven gritó de la entrada. Elena corrió por el salón, arrojándose en los brazos de Guadalupe. Yo sabía que regresarías. Yo sabía. Disculpa por demorar tanto, dijo Guadalupe abrazando a la chica, pero necesitaba aprender a ser corajuda lo suficiente para ustedes. Tú siempre has sido corajuda, dijo Elena. Solo necesitabas descubrirlo. 6 meses después, la Catedral Metropolitana estaba decorada con flores blancas y rosa. Guadalupe caminaba por el pasillo, no más la profesora tímida que se escondía detrás de ropas simples, sino una mujer confiante que había encontrado su fuerza.
Alejandro la esperaba en el altar, con Elena a su lado como dama de honor. La chica había insistido en que Guadalupe no solo se casara con su tío, sino que la adoptara oficialmente como hija. En la primera fila estaban las víctimas de Marco, que se habían tornado una segunda familia para Guadalupe. José Pereira, María Santos, Paulo Méndez. Todos habían recibido indemnizaciones tras el juicio de Marco, pero más importante, habían encontrado justicia. ¿Acepta a este hombre como su legítimo esposo?, preguntó el padre. «Acepto», respondió Guadalupe, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «¿Y usted acepta a esta mujer como su legítima esposa?» «Acepto», dijo Alejandro, «y prometo nunca más dejarla partir». El beso que selló la unión fue acompañado por los aplausos emocionados de todos que habían testimoniado el viaje de ellos. Pero para Guadalupe y Alejandro, el mundo se había reducido solo a los dos y a la promesa de un futuro construido sobre amor verdadero y coraje para luchar por él. 2 años después, mientras Guadalupe acunaba al primer hijo de la pareja, en 1910, el jardín de su nueva casa, una mansión donde había espacio para amor, risas y la familia que finalmente tenían completa, ella miraba para las fotos de casamiento en la pared. La profesora simple y el CEO billonario habían probado que el amor verdadero no conoce clases sociales, que el coraje puede vencer cualquier obstáculo y que a veces los finales más imposibles son los que más valen la pena luchar para conquistar. Elena, ahora a los 18 años y aceptada en la mejor universidad del país, llegó corriendo de la escuela. «¡Madre!», gritó ella, usando el título que había insistido en dar a Guadalupe desde el casamiento. «¿Papá llegó?» «Acaba de llegar», respondió Alejandro, apareciendo en la puerta con un ramo de flores. «Y traje flores para las 2 mujeres más importantes de mi vida». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la familia que había nacido de un malentendido, crecido a través de desafíos imposibles y se fortalecido con coraje y amor verdadero, finalmente encontrara su felicidad completa. El amor había vencido, pero más importante, ellos habían aprendido que vale la pena luchar por los finales felices, incluso cuando parecen imposibles de alcanzar.